Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestra casa de vida número 94. Hoy vamos a estar viendo la lección 24 que lleva por nombre llenos de gracia y de verdad. Llenos de gracia y de verdad. Y el versículo clave lo tenemos en Juan 1:14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está hablando, ¿verdad?, de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a estar orando para dar inicio a esta plática. Padre Celestial que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, bendito sea tu reino, Padre. Te damos las muchas gracias, Señor, por este día, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor, porque tus misericordias son con nosotros cada día nuevas, Padre. Gracias, mi Señor, por estar con nosotros, ayudándonos, protegiéndonos y bendiciéndonos, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra que nos da ayuda, guía y dirección a nuestro diario vivir, Señor. Te pido, Señor, que tomes control, Padre, de esta plática. Seas tú en medio nuestro, Señor. Seas tú quitando todo obstáculo, toda distracción, Señor, en este momento, Padre, para que esta palabra sea sembrada en buena tierra, Padre, que caiga en buena tierra, Señor, y que dé frutos, Padre, al 100 por 1. En el nombre de Jesús te lo pido, dándote gracias. Amén y amén. Bueno, mis queridos, el objetivo de esta lección es comprender y agradecer la gracia y la verdad manifestada a través de nuestro Señor Jesucristo para experimentarla y para compartirla, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos a nuestro Señor, Él viene a morar en nosotros, como hemos dicho aquí siempre, y Él nos da una gracia especial a cada uno, ¿verdad? Y esa gracia y eso que nosotros vamos aprendiendo de nuestro Señor todos los días, nosotros debemos compartirla con el mundo, ¿verdad? Con las otras personas que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Después que Dios nos salva y nos hace justo por la fe, ¿verdad? En su Hijo, ¿verdad? En su Hijo Jesucristo, comenzamos a entender lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Y eso mismo debemos demostrarlo llenos de gracia al mundo, a esa gracia, ¿verdad? Que nos transforma y que nos va haciendo la diferencia entre cómo llegamos a Cristo y cómo somos ahora, ¿no? Ahora como nueva criatura. Y dice aquí que el unigénito Hijo de Dios se hizo un ser humano, vivió entre nosotros y nos mostró su gloria. Jesús no vino solamente a darnos un ejemplo de gracia y de verdad, vino a salvarnos de la mentira y los engaños y las ignorancias en que estábamos sumidos, ¿verdad? Por nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres y por medio de la fe en la verdad contenida en su palabra. Entonces necesitamos ambas, necesitamos de su gracia primeramente. Dios nos eligió, no eligió venir al mundo como juez a ejecutar el castigo que merecíamos. Decidió revelarnos su gracia y su verdad. Su gracia fue costosa para dárnosla. Tuvo que ir a la cruz y morir por cada uno de nosotros y por eso es el verbo, ¿verdad? El verbo se hizo carne. Fue a la cruz que la gracia se manifestó para bien de cada uno de nosotros, ¿verdad? Hoy sabemos que podemos ir al Padre, ¿verdad? Cualquiera que sea nuestra condición, estés enfermo, estés triste, estés abatido, estés confundido, cualquiera sea tu condición en la que te encuentres, ¿verdad? Podemos ir al Padre para buscar esa ayuda, esa protección, ¿verdad? Podemos llegar sucios, quebrantados, heridos, enojados, confundidos o también contentos. Al acercarnos a su trono de gracia en humildad, en arrepentimiento y en fe, recibiremos el socorro oportuno a pesar de haber sido desobedientes, rebeldes, ingratos, ¿verdad? Recordemos el hermoso momento en que el hijo pródigo regresa, ¿verdad? A su padre. También necesitamos su verdad.
Hace 2000 años la verdad personificada fue llevada a juicio. El Señor Jesús, entregado por traidor a Judas, por el traidor Judas, fue llevado ante el sumo sacerdote Anás y luego ante Caifás para ser juzgado en base a mentiras y testigos falsos. Jesús entonces había dicho con anterioridad a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad, es el verbo hecho carne, mis queridos. Era enjuiciado por su propio pueblo, un pueblo que no había creído a su palabra y a su verdad. Posteriormente fue llevado ante Poncio Pilato, gobernador romano de Judea, quien al interrogarlo le hizo esta pregunta que resuena hasta hoy día. En Juan 18, 37 al 38 dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es verdad oye mi voz. Lo dijo Pilato, que es verdad. ¿Qué es la verdad? Por definición, la verdad es aquello que se conforma a los hechos, a la realidad. Para los hijos e hijas de Dios, la verdad es una persona llamada Jesucristo, quien es la palabra de Dios, el verbo de Dios. Para nosotros, lo que Dios estableció en su palabra con respecto a la humanidad y a su creación es la verdad. Y su verdad es absoluta, no cambia y permanece para siempre a través del Espíritu Santo. El conocimiento de la verdad de Dios nos es revelado para libertarnos de la mentira, del engaño, de la ignorancia proveniente del reino de las tinieblas que tiene a millones sumidos en esclavitud y en maldad. Juan 8, 31, 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, mis queridos, si nosotros permanecemos en la palabra del Señor, esa palabra de verdad, de justicia, nos va a liberar de todo engaño, de toda mentira en que andemos sumidos por una u otra causa. Así que pidámosle al Espíritu Santo cada vez que estemos en el estudio y en la meditación de la palabra, que sea Él revelándonos su palabra a nuestros espíritus, a nuestras mentes, que nosotros podamos entender verdaderamente qué es lo que el Señor nos quiere decir con esa palabra que estamos meditando de día y de noche. Y el Señor nos los revela, cuando nosotros buscamos al Señor, Él no nos deja sin entendimiento, Él nos da el entendimiento que nosotros necesitamos en ese momento. La mentira del mundo propaga entre sus argumentos mentirosos que no hay una realidad universal y absoluta, solo percepciones y opiniones diversas. Sostiene que todo es relativo según las circunstancias que se viven y que por ello no existen valores morales absolutos ni una autoridad suprema que determine si sus acciones son buenas o malas, correctas o incorrectas, ¿verdad? Lo anterior es solo una de las tantas consecuencias de haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, del que participaron Adán y Eva. Dios quiere que el ser humano comiera solamente del árbol de la vida, que simbólicamente representa a Jesucristo y la verdad. En Génesis 2, 16, 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo hasta hoy, ¿verdad? Que nosotros comamos del Señor, comamos de ese verbo, de esa palabra que es Jesús mismo, que nos dejó esa palabra maravillosa que es la Biblia, en donde nosotros tenemos consejos buenos que nos bendicen nuestra vida diaria y que nos van a llevar, ¿verdad? A vivir en plenitud, en gozo y en la justicia de Dios, en el amor de Dios, si nosotros somos hacedores y caminamos en su palabra, en su verdad, todos los días de nuestras vidas, sin apartarnos ni a un lado ni al otro, para que seamos prosperados altamente
todos los días, ¿verdad? Y para que salgamos de esas mentiras que el enemigo quiere hacernos creer, que vivamos en un mundo sin la verdad del Señor. Y si vivimos así, pues no vamos a ser beneficiarios de las bendiciones abundantes que Dios tiene para cada uno de nosotros cuando caminamos en su verdad. Toda la ética actual sin absolutos nos ha llevado como sociedad a colocar valores y estilos de vida diversos como igualmente válidos, no tomando en cuenta al acreedor y el único juez de todo. Por ejemplo, consideras como verdad para tu vida los mandamientos siguientes están vigentes siempre. Éxodo 20, 12, 17 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no comerás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás a la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a tu siervo, ni a tu criada, ni a su buey, ni a su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, ¿cómo estamos nosotros honrando la palabra con respecto a estas cosas que no debemos hacer, ¿verdad? No hurtarás, no cometerás adulterio, no dirás mentira, ¿verdad? No hablarás falsos contra tu prójimo. Debemos de meditar todos los días en esto para no caer en estas tentaciones. Tú y yo entonces necesitamos que el Señor Jesús nos llene de su gracia, nos muestre su verdad. Te amo, pero no estás bien. Te acepto incondicionalmente, pero hueles mal. Acepta mi vida y permite a mi sangre que te limpie, dice el Señor, de tus pecados y activa mi verdad a tu vida para que experimentes la libertad que tanto necesitamos, ¿verdad? Hoy en día. Pasar por alto la verdad nos dejará esclavos, mis queridos. Si no recibimos esa verdad de la palabra, tampoco recibiremos la gracia que necesitamos para vencer nuestras debilidades humanas. Necesitamos aprender de Dios y de Jesús cómo vivir la plenitud de la gracia y de la verdad. Cuando Cristo murió, Dios fue fiel a su verdad, porque el pecado debía de ser castigado con la muerte. Cristo tomó nuestro lugar, llevó nuestro castigo para sacarnos de esa verdad, sentencia mortal por la fe. Leamos con detenimiento lo siguiente. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. Él llevó todas nuestras rebeliones, mis queridos, en la cruz del Calvario. Él fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, no digan si tienen alguna enfermedad que en el nombre de Jesús no pueden ser curados. Claro que sí, ustedes oran, le piden perdón al Señor por sus pecados y ponen delante de la presencia esa aflicción, esa enfermedad que tiene en su cuerpo físico y el Señor en su momento hará para nosotros, nos sanará, nos limpiará, Él nos ama, Él nos cuida y Él no quiere que nuestra condición sea caída, ni enferma, ni atribulada, ni con aflicción. Él quiere que nosotros vivamos en paz, en su justicia, en su gozo, en su amor, en su bendición. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acuérdense, la dádiva de Dios es vida y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa que este mundo esté caído, caminemos con el Señor. No importa cuántas aflicciones puedas tener, descarga en el Señor, confía en Él y Él va a hacer en tu vida. Él te va a llenar y te va a dar toda esa fortaleza que necesitas para vivir en este mundo caído, en este mundo difícil. Al creer en el Señor Jesucristo, murió por ti, murió por mí, le permitimos a Dios derramar abundantemente gracia para el perdón de mis pecados. Romanos 5, 17, 18 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia.
Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Somos justificados por nuestro Señor Jesucristo cuando decidimos creerle a Él, cuando abrimos nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Él reina en nuestros corazones. Entonces ya allí pasamos de muerte, ¿verdad? De transgresión, de esa muerte, ¿verdad? Pasamos a vida y vida justificada por nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la gloria del Señor Jesucristo no fue su belleza externa, ya que la palabra dice que Jesús no sería hermoso físicamente, su belleza era la interna y esa es la que debemos de cultivar hoy, mis queridas, mis queridos, debemos de cultivar nuestra belleza interior, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, de menguar a nuestro viejo hombre y de que el Señor crezca más en nosotros, ¿verdad? Su mansedumbre, humildad, fe, compasión, misericordia, amor y obediencia al Padre le llevaron a efectuar los milagros que realizó. A través de la revelación del Espíritu Santo podemos participar de su gloria y recibir la unción para hacer lo que Él hizo, ¿verdad? Nosotros somos capacitados hoy como hijos de Dios de recibir gracia, de recibir esa unción, de ser justificados, ¿verdad? Entonces todo, como dice Jesús, todo lo que me vieron hacer, o sea, ustedes lo pueden hacer y mayor cosa que la que yo hice, ¿verdad? Tanto a creyentes como incrédulos nos tiene que ser revelado la gloria de Cristo, como, bueno, predicando y enseñando la verdad y sobre todo obedeciéndola en nuestras vidas diarias. Segundo de Corintios 4, 3, 6 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Solo Cristo, mis queridos, salva y sana los corazones endurecidos por el engaño del pecado. Él libera las almas llenas de mentira y merecedoras de juicio eterno. Solo unidos a Cristo, ¿verdad? Creemos mente y continuamente en su gracia y en su verdad para ser transformados a su imagen, ¿no? Entonces debemos activarnos, mi querido, debemos creer que Jesucristo es la gracia y la verdad personificada, que es el verbo de Dios, la palabra de Dios que se hizo un ser humano para mostrarnos su gloria. Debemos reconocer que la Biblia es la verdad absoluta de Dios y que aceptamos su autoridad sobre nuestras vidas. Debemos pedirle al Señor ser lleno de su gracia, a su Espíritu Santo, ¿verdad? De su gracia y de su verdad para vivirla y compartirla día a día, ¿verdad? Y primera de Juan 5, 2, 3 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no nos son gravosos, ¿verdad? Entonces debemos reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿verdad? Debemos de amarle, debemos de guardar sus mandamientos, porque estos mandamientos no nos son gravosos, entonces debemos de ser hacedores de su palabra, debemos de caminar en su palabra, debemos de vivir su palabra todos los días de nuestras vidas, mis queridas. Vamos a estar orando. Padre Celestial que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu reino, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es una palabra, Señor, de gracia y de verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir llenos de tu gracia, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, y agradecer la gracia y la verdad manifestada a través de Jesús.
Cristo. Y ayúdanos, Padre, a experimentarla, ayúdanos a compartirla, ayúdanos a ser hacedores, Padre Santo, de tu palabra, Señor bendito Dios. Te lo pedimos, Padre, te pedimos, Señor, que podamos creer, Señor, que podamos creer en el Señor Jesús, que si aún no lo hemos reconocido, Señor, en nuestros corazones, Señor, lo podamos hacer. Revélate, Jesucristo, a los corazones de todos aquellos personas que aún no te conocen, que aún no te reconocen. Ayúdanos, Señor, a entender que tu palabra es verdad y absoluta. Ayúdanos a vivirla. Ayúdanos a no apartarnos, Señor, ni a diestra ni a siniestra, para que todos nuestros caminos, oh Dios mío, sean prosperados. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos dándote gracias. Amén y amén. Bueno, mis niñas, mis niños, Dios me los bendiga. Espero que te sigan esta semana en paz y en bendición. Que Dios me los bendiga abundantemente y que todo lo que emprendan sean prosperados todos los días de su vida. Les habló Natalie Molero. Seguimos en oración y nos vemos en en la próxima semana por este mismo auditorio. Bye bye, se les quiere.